Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca, esto es Contacto y vamos a contarles lo que tenemos para hoy. Y es que la cuestión empieza a complicarse políticamente otra vez. Parece empezar a configurarse una nueva tormenta perfecta. Hay una encuesta que se ha publicado de Datum que revela que la ciudadanía está completamente descontenta con la gestión de las autoridades en general. Y además viene una nueva moción de vacancia, el fujimorismo sigue perdiendo miembros que podrían o no apoyar esta posible moción y además las declaraciones de Barata siguen costando pues y teniendo efectos en las tiendas políticas que han sido mencionadas. De todo esto vamos a hablar y como siempre aquí en Contacto tenemos una mesa para poder hacer un análisis y la mesa, señores, de hoy es una mesa política. Nos acompañan el congresista Edmundo del Águila de Acción Popular, el congresista Jorge Castro, que como siempre nos acompaña, él es del Frente Amplio, Gloria Montenegro, que también ha tenido la gentileza de volver a acompañarnos, de APP y finalmente Richard Arce, que es de Nuevo Perú. Así que nada más de preludio, me siento a la mesa. Manolito, acompáñame y nos vamos a conversar y a empezar con esta conversación. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Les planteo revisar primero juntos lo más rápido que podamos para empezar a conversar y analizar la encuesta, ¿no? Vane, tenemos algunas imágenes que muestran la imagen que es realmente preocupante lo que ha sucedido, porque empezamos con el presidente. A ver, ¿aprueba o desaprueba la gestión que viene desarrollando el presidente de la República? Hoy, en marzo, lo aprueba el 17% y lo desaprueba el 79%. Importante no solamente el número cataclísmico con el que el presidente sale calificado, sino ver cómo ha evolucionado desde el mes pasado. En febrero, el presidente tenía 22% de aprobación y 73% de desaprobación, y pues ha aumentado no solamente la desaprobación, sino ha disminuido la aprobación. O sea que, digamos, empecemos por esto. Todas las figuras políticas que el presidente ha ensayado, este asunto de Venezuela, el asunto del sueldo mínimo, parecen no haberle salido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta lectura, congresista? En principio es la muestra de la situación en que se encuentra el gobierno. Y en realidad es esta circunstancia que el propio Pedro Pablo Kuczynski lo ha llevado. Hay un serio descrédito porque estas denuncias del Lavallato lo están involucrando. Y lamentablemente en esta última declaración del señor Barata se menciona que el año 2011 habría recibido por intermedio de la actual embajadora en Londres $300.000, que tendrá que aclararse, que tendrá que investigarse, pero que se suma a la serie de investigaciones que se vienen realizándose sobre su presunta relación con Odebrecht de haber recibido también dineros por servicios de consultoría y asesoría, entendiendo bien que en su momento él fue presidente de Proinversión y también fue primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora, congresista, sobre este tema, usted nos dice que los principales elementos que lo llevarían a pensar que la ciudadanía está molesta y que además me imagino que son los elementos que empujan al Nuevo Perú a presentar de manera colegiada con otras bancadas esta nueva moción, es principalmente la corrupción, ¿correcto? Definitivamente, la moción de vacancia está centrado en el tema del conflicto de intereses, pero sobre todo por haber mentido. Recordemos bien, cuando se le planteó sus posibles relaciones con Odebrecht, él de manera tajante expresó abiertamente y las negó, como lo vienen negando muchos líderes políticos que inclusive han llegado a la presidencia con la declaración de Barata. Sí. Las personas que estaban en el entorno que recibieron el dinero, en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, el señor Yoshiyama y el señor Bedoya, eran el secretario general y el secretario de Economía, no era cualquier persona del partido político. De la misma manera, el señor Alba Castro ahorita entramos a cada uno de los temas no, que lo sabemos, pero lo que le quiero preguntar es, si es que el presidente mintió y hay todos estos indicios, ¿por qué no lo vacaron en diciembre? Porque era importante seguir recopilando información, no y son los medios de prensa, ¿cómo que no? Por supuesto que hay nuevas informaciones. Por ejemplo, en diciembre no se tenía el reporte bancario que ha remitido el Banco de Crédito, donde se tiene una serie de depósitos que involucran a sus dos empresas, a Westfield Capital y First Capital. Y digo sus empresas porque se viene demostrando que tenía la relación directa con el señor Sepúlveda. Esa famosa muralla china que él mencionaba en todo momento de la independencia entre su función pública y su responsabilidad en el sector privado se va desmoronándose y lamentablemente esto está generando un ambiente de impunidad y la gente percibe ese ambiente de impunidad y por eso es el alto nivel de descrédito. Dijo ayer en esta mesa que Nuevo Perú lo que estaba haciendo era vengarse del señor Kuczynski por haber indultado al señor Fujimori, que en realidad no habían hechos nuevos y que lo que habían eran una serie de recortes periodísticos, mencionó él a IDL, a Cuarto Poder, a la revista Hildebrand y a Ojo Público, y que básicamente lo que habían hecho ustedes en este nuevo intento de censura era recopilar estos recortes y que esa era la nueva prueba. Hay una serie de investigaciones que se viene realizando hace mucho tiempo, pero es en estas últimas semanas después del 21 de diciembre donde ha salido a relucir responsabilidades mayores. El indulto no tiene nada que ver.
El indulto también se podría configurar como un tema de incapacidad moral permanente, porque es evidente también que se saltó una serie de procedimientos. Él es presidente de la República, tiene todas las prerrogativas constitucionales para poder otorgar un indulto. Pero el indulto humanitario se saltaron procedimientos y ya se viene demostrando inclusive, y por eso es que los familiares están apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder pedir que se vea este caso del indulto a Alberto Fujimori, que en realidad es una especie de punto de inflexión, porque ha generado una polarización del país y es parte del descrédito que se ha generado el propio presidente de la República. Correcto. Congresista de la Isla, su lectura de los hechos es similar, cree que esa nueva moción de vacancia va a prosperar. ¿Qué cree que es lo que ha golpeado tanto al gobierno en general? Porque cuando se hace la pregunta, que todavía no la hemos visto en pantalla, con respecto al gobierno, pues eso implica al Poder Judicial, al Legislativo y al Ejecutivo, el descrédito de la gente es alto. ¿Qué cree que ha pasado? Bueno, son dos elementos desde mi parecer y punto de vista. Uno, que lo ha anunciado bien Richard, es el tema de la declaración del señor Barata, en lo cual lo inmiscuyen al presidente, si bien por un tema que no está adentro de lo que hoy en día llamamos vacancia, pero que merma la figura del presidente. Y la otra es la calle. Fíjese, el Perú, quieras o no quieras, la vacancia prospere o no prospere, está paralizado. Y el presidente, más que dedicarse a sus funciones como presidente, se dedica a poder salvar un nuevo pedido de vacancia. Y eso hace finalmente que la gente perciba que en ciertos sectores, como la construcción, por ejemplo, no desarrolle, no avance. Entonces la gente, el mercado, la economía en sí está parada. Y la ciudadanía se da cuenta, y es por eso que dice que el presidente pues baja su popularidad, no aumenta su descrédito, y todo finalmente es un círculo vicioso. Congresista Castro, buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo ve usted esta nueva encuesta, esta nueva fotografía que ha planteado Datum? No, yo no creo que es lo que haya planteado Datum, es que se está resumiendo la percepción popular que se tiene en este momento. Nos hace graficar un futuro escenario mucho más complicado en el siguiente mes. El siguiente mes estamos absolutamente seguros que Pedro Pablo Kuczynski va a estar en el 10%, alrededor del 10%, y él va a estar, lógicamente, en la aprobación, simplemente va a llegar ya, y en la desaprobación va a estar en el orden del 90%. ¿Hasta qué nivel queremos llegar? Nos vamos a creer que el barco se hunda, el Perú se hunda, para recién entender de que Pedro Pablo Kuczynski está pues desautorizado, descalificado, y en cada uno de los órdenes. Y lo que es más grave es que la economía, creen que la economía se reacomoda por sí sola, y no es así. Lo que en este momento nosotros necesitamos para el país, necesitamos un choque de confianza y de credibilidad, que es lo primero que ha perdido. No hay confianza en el presidente, no hay credibilidad en el presidente, y consecuentemente el escenario se complica. Por eso es que cada día vamos a percibir que va a ser totalmente desaprobado. No vamos a llegar nunca al 100%, por supuesto. Ahora, pregunta, congresista, si es que usted considera que lo que el Perú necesita es un shock de inversiones y de confianza, ¿una nueva moción de vacancia no va a empujar al país a una desgobernabilidad ya absoluta? Perdón. Yo no estoy hablando todavía de shock de inversiones. Lo que necesitamos es un shock de confianza y de credibilidad en nuestro gobernante. Eso lo hemos dicho. Y el líder que nos está conduciendo no goza de eso. Entonces, no van a venir nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque ya no cree, el inversionista ya ve desde el momento que lo ve a Kuczynski al frente y que la población desconfía en el presidente, pero es indudable, no van a llegar más inversiones. ¿Con un presidente vacado sí van a venir? Es indudable que necesitamos generar un clima de confianza, y ese clima de confianza no lo va a generar Pedro Pablo Kuczynski. Esa no es la pregunta, le pregunto, ¿la vacancia lo va a generar? Lógicamente que vamos a tener que reemplazarlo al presidente en este momento lo más rápido posible. Vamos a seguir por esta línea de conducta, vamos a seguir simplemente en la desaprobación, la economía se va a venir al suelo y va a ser mucho más difícil recomponer los espacios económicos que hoy estamos perdiendo. Bien, congresista Montenegro, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Lo primero que quería preguntarle era un poco, siguiendo con lo que conversaba recién, con lo que conversábamos, ¿cree que el presidente debe ser vacado? ¿Cree que debe renunciar? ¿Cree que debe convocar una nueva elección? ¿Cree que debe asumir el señor Vizcarra? ¿Cómo ve esta moción de vacancia? ¿Cómo percibe la temperatura? Gracias por la invitación y un fuerte abrazo para todos. Yo creo que tenemos que tomar esto a conciencia y pensando bien qué es lo que vamos a hacer en favor del Perú, no en favor de una clase política que es la que promueve todo este sistema. Y quiero partir de la última intervención de mi colega, porque un clima de confianza no nace de un día para otro ni y de un mes a otro. El clima de confianza se construye a través de los gobiernos y lamentablemente no es este gobierno el que ha destruido la confianza,
Son muchos gobiernos, veamos a Humala, veamos a Toledo, veamos a Alan García, y vamos a darnos cuenta que lamentablemente hay un error grave en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema de planteamiento, qué liderazgo queremos en el ámbito nacional y qué hacemos para construir esa confianza. Yo considero que vacar en estos momentos al presidente con los mismos argumentos de la vacancia anterior, con el mismo caso de la vacancia anterior y sin ni siquiera haberlo escuchado, y traer y decir, bueno, estamos deliberando, pero ya tenemos la decisión tomada, yo no lo veo muy serio, ¿no? Escuchaba ahora a la gente de Fuerza Popular que van a analizar la moción, pero su decisión está tomada. Son los principales promotores de la vacancia. Ahora, la señora Fujimori ayer por la noche en el programa del señor Ortiz dijo que todavía no tomó una decisión. ¿Usted cree que ya está tomada? Bueno, tuvo muchas mentiras en su participación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? Porque ella dijo que no promovían, que recién van a tomar la decisión, recién van a analizar la moción, pero sin embargo dijo que Vizcarra sería un... sí, que PPK debe renunciar. Y que PPK debe renunciar, ¿no? Otra mentira cruel es decir que ellos siempre han apoyado al gobierno, ¿no? Desde el 1 de agosto que empieza su tarea ejecutiva, Pedro Pablo Kuczynski, ha habido un proceso de debilitamiento total del Poder Ejecutivo y de un sistema de obstrucción que dura hasta ahora. El decreto 2408 que reemplaza el decreto de urgencia 003 debió ser aprobado antes de que termine diciembre. Mira cuándo se está aprobando. Eso influye, como dijo mi colega del Águila, directamente en el sector de construcción que moviliza la economía y que necesitamos reactivar. Por otro lado, es fundamental comprender, si tú analizas la encuesta, donde más caes en el norte. ¿Y por qué en el norte? Porque tenemos el tema de reconstrucción con cambios sumamente lento, porque no depende de una persona, no depende de Juan Pablo de la Flor, no depende de Edgar Quispe, no depende de una persona. Hay un sistema burocrático. Te pongo un ejemplo. Un alcalde dona el terreno para hacer la escuela que está a punto de caerse, pero ese terreno no ha legitimado la propiedad. Ese simple hecho va a tomar casi un año para poder tener el terreno a nombre correctamente inscrito. Por otro lado, hay un problema fundamental que tenemos que entender. La legitimidad de origen que la da el pueblo peruano al señor Pedro Pablo Kuczynski no se la dio a Keiko Fujimori, no le dio a Vizcarra, no se lo dio a Arauz, se lo dio a él. Pero, usted congresista, a Vizcarra y a Arauz sí se las da de alguna manera, claro, porque los eligen vicepresidentes. Claro, pero dice, votan por PPK como presidente. En esa legitimidad dice 5 años, no dice los voy a petardear para el segundo año cambiarlo. Pero poniéndome al otro lado de la orilla, ¿para qué elegiríamos los peruanos vicepresidentes si es que estamos diciendo que no van a poder cumplir su rol, que es reemplazar al presidente en caso de que el mandato no termine? Termino con la idea. Sí. Ya, le da un paro cardíaco a PPK inmediatamente. Renuncia a PPK inmediatamente, bienvenidos. Yo creo que no hay una persona que haya defendido como yo a Martín Vizcarra. Cuando lo atacaron por chinchero, le dijeron corrupto, le dijeron vendepatria, le dijeron que está regalando los terrenos. Y es gracioso porque muchos de los que lo insultaron ahora le dicen que es el presidente, ¿no? Y ahora es el mejor candidato para la presidencia. Ahí no hay coherencia y en eso tenemos que pensar. Entonces, hablo de la legitimidad de origen, pero ahora hablo de la legitimidad de desempeño, que es, cae en las encuestas, no desempeña bien, economía paralizada. Pero, ¿y cuándo lo han dejado trabajar? ¿Y qué es de sus ministros? Tenemos ministros ciegos, sordos, mudos, que no salen a decir qué han hecho, cuánto han avanzado y cuánto se ha mejorado en cada uno de los sectores. Entonces, todos esos ingredientes nos llevan a pensar dos cosas. Nosotros podemos decidir anticipadamente, sin un debido proceso, a una decisión crucial para el país. Nosotros tenemos que pensar en este contexto qué es lo mejor para el país y sopesar. Esa moción contempla todo lo que realmente es dentro del terreno de la realidad y de los hechos, o es simplemente, por un lado, venganza política y por otro lado, la locomotora de Fuerza Popular que en ningún momento aceptó que Pedro Pablo Kuczynski fuera el presidente y que en ningún momento recapacitó que a quien más hacía daño eran los peruanos y a ellos mismos. Si no, mira la caída de las encuestas de Keiko. Ahora vamos a entrar a ese tema, congresista, pero me parece muy importante lo que usted dice como punto de partida, porque de alguna manera usted lo que está haciendo es permitirle al presidente el beneficio de la duda
duda y que continúe con el mandato con los argumentos que señala. Sin embargo, el congresista Castro y el Frente Amplio han sido especialmente tajantes a la hora de señalar que el presidente no puede terminar con este mandato. ¿Cuáles son los argumentos, congresista, que desde un primer momento, desde diciembre, han llevado a su bancada a pensar que el presidente no debe, no puede y no va, porque lo quieren vacar, a terminar con este mandato? No solamente es en el mes de diciembre, nosotros hemos investigado, hemos sido parte importante dentro del mejor momento que ha tenido la Comisión de Lavajato y hemos verificado cada una de las pruebas. Desde el mes, nosotros hemos señalado esto del mes de enero del año pasado, no es de ahora. Y lamentablemente pues no tomaron en consideración las diferentes bancadas en su debida oportunidad y nos hemos venido deteriorando cada vez más inclusive, y recién Fuerza Popular toma ideas sobre el tema más o menos en el mes de agosto, septiembre, y consecuentemente nos lleva a un proceso de vacancia en diciembre. Eso le dio mucho respiro, le dio respiro al presidente, y por supuesto que durante esos 12 meses que han transcurrido la economía se ha ido cayendo, porque en el fondo si hoy la economía estuviera caminando bien, todo el mundo lo dejaría pasar tranquilo y no estaría. Hoy la calle está por encima de los congresistas. Y no es que nosotros tengamos la ojeriza de decirle, no, hoy estamos, tú has sido electo para 5 años y en este momento te vamos a vacar porque se nos ocurre, sino porque hay una respuesta popular. Vayamos, y ese es el mejor resultado según cualquier encuesta. Y no solamente es eso las encuestas, sino el sentir, vayamos a caminar el país y vemos que el país, y lo está reconociendo la propia Gloria, dice que no funciona en el norte, y el norte está pues desastroso. Ahora, que le echemos la culpa pues a PPK, le echemos la culpa a no sé quién, al ministro, lo que fue, el problema es, más allá de todas cada una de esas cosas, la población está reaccionando negativamente frente al gobierno en general. Y consecuentemente, ¿quién está encabezando el gobierno? Es PPK. Que le digamos que le echemos la culpa a la secretaria de PPK, la gente no hace tal. Ahora, congresista, yo me atrevería a plantear que la economía no funciona. Yo me atrevería a plantear que la población no está específicamente en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que yo más bien percibo es que hay un rechazo al statu quo, al establishment político en general. Pero, congresista Arce, cuando escucha usted los argumentos de la congresista Montenegro, y escucha que también menciona este componente de una venganza política, una ojeriza iniciada por el indulto Alberto Fujimori, que sería uno de los argumentos por los cuales el Frente Amplio, el Nuevo Perú se está sumando al Frente Amplio y a otras bancadas que están presentando la moción de vacancia. ¿Qué considera sobre esto? Lo primero es que tenemos una responsabilidad constitucional, somos congresistas, y lo establece claramente el artículo 113, cuando se vea un caso de incapacidad moral permanente, se puede ejercer un procedimiento de vacancia, siguiendo el debido proceso. Tal vez esa es la gran diferencia con el tema del 21 de diciembre. Que ahora sí está siguiendo un debido proceso. Lo primero que hemos hecho es, hace más de un mes, hemos presentado un borrador de moción de vacancia como Nuevo Perú, y lo hemos presentado a cada una de las bancadas, para que puedan estudiarlas, analizarlas, pero una moción de vacancia consistente, coherente, bien argumentada. Porque recuerda bien, inclusive la moción anterior tenía algunos párrafos copiados, es muy delicado. O sea, ¿usted considera que la moción anterior fue apresurada? Sí, no solamente fue apresurada, por eso le llamamos express, sino que se estaban saltando varios procedimientos. Si a un alcalde se vaca más o menos en un mes de diferentes procedimientos, y eso con la intervención del Jurado Nacional de Elecciones como corresponde, a un presidente se necesita los plazos perentorios correspondientes. Correcto. Y hemos sido muy respetuosos del reinicio del periodo parlamentario. El día de mañana jueves es en la primera sesión del Pleno de este segundo semestre parlamentario. Entonces es la oportunidad de presentar, por ejemplo, la moción de vacancia. Una vez que se presenta la moción a través de Oficialía Mayor, se va a ingresar para hacer la admisión de la moción a través del Pleno. Una vez que se hace esto, recién va a someterse en un siguiente pleno a una votación para ver si esa moción se va a discutir en una moción mayor, donde ya se define con mayoría de 87 votos para poder elegir, en este caso, para poder definir, la situación si es que va o no va. Del presidente. Y hay pruebas contundentes, hay información nueva que ha ido saltando. Recuerda bien, tú, la vez pasada, básicamente era el tema de la interoceánica, la información que habían reportado, y era más o menos $700.000 que habían recibido a través de sus empresas. Pero ahora tenemos el tema del trasvase de Olmos, donde hay 1.014.000. Tenemos el tema de H2 Olmos, 2.164.000. El de la interoceánica definitivamente ha cobrado comisiones también con el tema de Techín, porque él buscaba supuestamente el financiamiento para esos proyectos de inversión. El escándalo es porque esta empresa, Odebrecht, no solamente financiaba campañas,
sobrevaloraba obras para poder ganar en perjuicio del erario nacional. El día de hoy hay tantos problemas en salud, en educación, entonces la gente siente cólera, rabia con este ambiente de impunidad, porque dice, ¿cómo es posible que la clase política, en vez de atender esas demandas, ha estado pensando solo en intereses personales? Y ahí también está metida la CONFIEP. Ojo con esto. ¿Su partido qué ha hecho para investigar a Susana Villarán? Nosotros hemos estado revisando la información. En el tema específico de Susana Villarán recién ha salido la información. Pero, digamos, se ha dicho que han recibido plata 6 personajes. Los que más plata habrían recibido es la señora Villarán y la señora Nadine Heredia. Quiero saber qué ha hecho Nuevo Perú para investigarlos. Que se investigue como corresponde. En este caso, que se investigue también, que se investiguen los narcos colombianos. Pero ¿qué han hecho ustedes? La misma pregunta me podrías hacer en los diferentes casos. Se la voy a hacer, pero quiero empezar con estos. De la República, nosotros lo que estamos tratando es fortalecer la institucionalidad, porque el espacio donde se tiene que tratar es la Fiscalía y el Poder Judicial. Y en esos espacios... Entonces, ¿para qué quieren vacar a Kuczynski? Que lo haga la Fiscalía. Porque acá hay una responsabilidad, está a cargo de la primera magistratura del Estado. La señora Villarán está a cargo de la alcaldía de Lima. Ahorita no está el señor... Como ya salió lo dejamos ahí. No, de ninguna manera, que se siga investigando y que se sancione. Nadie va a creer que un funcionario del municipio de Lima haya firmado un papel en blanco y le han aperturado una cuenta en Andorra. Es evidente el grado de involucramiento, ya lo dijo el señor Barata, que financió la campaña del no. Y que la sancionen como corresponde. Le hago la pregunta porque veo que es usted bastante más enfático a la hora de señalar las culpas del señor Kuczynski cuando están acusando de lo mismo a la señora Villarán, y ahí no lo veo, digamos, pero tan hay una incendiario. diferencia objetiva, la responsabilidad de función pública. Es lo mismo con el tema de Keiko Fujimori. Muchos argumentan que ella no tenía responsabilidad pública. Era funcionaria pública en el momento que se financiaba su campaña. Claro. Para bien, para mal. Por más que alguien diga que la Virgencita se le presentó y no tocó el dinero, acá hay responsabilidad. De virgencitas vamos a hablar después de la pausa. Eso fue lo que manifestó uno de sus asesores en su momento cuando se le quería... Vamos a rezarle un Ave María a la Virgencita, vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de todos esos temas. Corte y volvemos. Bien, estábamos terminando de escuchar los argumentos que planteaba el congresista Arce. Sí, es importante que ese ambiente de impunidad que siente la población tenga un correlato, y el correlato es que la Fiscalía continúe con la investigación. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que ha acordado el Consejo Directivo del Congreso de la República de presentar una moción de protesta por la intervención del allanamiento que ha hecho la Fiscalía a la vivienda del señor Yoshiyama. El señor está dentro del marco de una investigación y le corresponde a la Fiscalía y corresponde recabar todo tipo de información. Para eso son los allanamientos. Quizá de repente ha sido un exceso que lo detengan por el arma esta, ¿no? No creo. Pero hay un delito ahí, la posesión ilegal de armas, pero bueno, no soy abogado para entrar al debate. Antes de pasarle la palabra... Solo para cerrar la idea, en el país están pidiendo que nos vayamos todos. Sí. Los involucrados y los que no tenemos nada que ver con este escándalo de Lavallato. ¿Por qué? Porque la gente se siente hastiada y ve después de los Vladivideos un nuevo escándalo mayor. No aprendimos nada. En los Vladivideos, en los años 90, vimos la miseria de nuestra sociedad y la clase política, pero los que levantaban la bandera para recuperar la democracia son los principales involucrados, como Alejandro Toledo. Entonces eso es muy duro para el país, por eso es que nuestra posición va más allá del tema de la vacancia. Nosotros queremos cambiar la Constitución porque ahí está el origen de la corrupción está en esta Constitución espuria del 93, donde ponen prevalencia a intereses empresariales. Una pregunta sobre este tema, congresista. Sabe pues que viene el Bicentenario. ¿Por qué quiere cambiar la Constitución si la Constitución en sus últimos artículos explica cómo cambiar el propio contenido de la Constitución? Tú revisas el capítulo económico y, por ejemplo, tú haces un análisis comparativo con otras constituciones. El tema del monopolio es prohibido, inclusive sancionado penalmente. Bien, eso está en el artículo 56, pero lo que le quiero decir es, en el artículo 205 le permite cambiar ese artículo. ¿Por qué quiere cambiarlo todo? Pero permíteme. En el tema del monopolio en el Perú, la Constitución específicamente habla de combatir. Eso implícitamente te dice que puedes hacer monopolio, el Estado te va a combatir. Ya, pero ese es un artículo, ¿por qué quiere cambiar toda la Constitución? En el tema de recursos naturales le das todas las facilidades. Yo pero vengo de la región, pues, artículo por artículo, eso es su trabajo. Sería genial. ¿Y por qué no empiezan por ahí? No es tan sencillo cambiar artículo por artículo, tendrías que tener la mayoría en el Congreso. Bueno, cambiar la Constitución requiere un constituyente, ¿no? Queremos hacer una constituyente para poder
aprovechar, cambiarlo todo. por ejemplo, nuestros recursos naturales. Yo vengo de Apurímac, ahí está el proyecto más importante, el proyecto minero Las Bambas. Sí. Y acá denuncio públicamente que el presidente es el que está poniendo en riesgo ese proyecto porque no atiende las justas demandas de esa población, que sí está de acuerdo con diferencia, por ejemplo, al proyecto minero Conga o el proyecto Tía María. ¿Cómo es posible que ponga en riesgo el proyecto más importante del país? Sin duda, que genera es un riesgo. 1.5% de Me toca cambiar un poco de tema, pero quería apuntar simplemente que en casi 200 años de historia hemos cambiado de constitución 12 veces. Y la cosa está como pueden ver ustedes por la ventana. O sea que hubiera de repente sido más no fácil tal vez las enmiendas. Pero Esto esta es lo que le constitución planteo. del 93, como lo es en Estados Unidos, pero esta constitución del 93 fue puesto por Fujimori y después vimos lo que significaron los años 90, cómo compraban autoridades, cómo se corrompió el Estado y el grado extremo de corrupción. El Código Civil italiano lo hizo Mussolini y la Constitución de Estados Unidos aprobó la esclavitud. Se enmendó. No hay que cambiar todo para empezar de nuevo. Bien, congresista del Águila, le quería preguntar. Acción Popular ha tenido una función más o menos importante en esta nueva moción de vacancia porque en algún momento se habló de que Acción Popular iba a participar de la redacción, en otro momento se dijo que más bien Acción Popular reclamaba que se espere hasta que el presidente vaya hasta Lavajato. ¿En qué ha quedado finalmente su bancada? Nosotros en el 21 de diciembre, cuando fue el pedido de vacancia del año pasado, tuvimos posiciones divergentes al interior de la bancada. Después de una larga discusión, creímos conveniente que cada quien podía votar a criterio. Y es así que la votación se planteó, 2 votaron a favor de la vacancia y 3 en contra. O 3 abstención, que en el fondo no ayudaba al tema de la vacancia. Y porque lo que nosotros reclamábamos era un espacio y un tiempo necesario para que el presidente pueda hacer los descargos. Habiendo una comisión como Lavallato que se encargaba de investigar todo lo que se planteaba en la vacancia, lo justo era que el presidente pueda acudir a Lavallato para hacer sus descargos. Indudablemente que los que votaron a favor en aquella oportunidad se apresuraron y lo que hicieron más que llevar una vacancia, creo yo, en términos formales y acorde a la racionalidad del ciudadano, lo que hicieron fue querer, creo, más que un efecto práctico, un efecto político. Hoy en día llegamos a la nueva vacancia y la posición del partido, finalmente ya de los 5 integrantes, queremos que sea una posición monolítica. Y lo que hemos planteado es que primero declare el señor Barata, ya lo hizo, y segundo, que declare el presidente. Lo va a hacer el 16, ¿no? El 16 lo va a hacer. Yo creo que cualquiera de los 5 que estamos sentados acá, si somos presidentes, somos acusados de algo, lo menos que merecemos es hacer nuestro descargo, para que si quiere la ciudadanía y los mismos congresistas, es decir, nosotros tengamos la capacidad de poder escuchar y poder después de eso emitir una opinión o un voto. Sabemos que las pruebas del 21 de diciembre hasta la fecha han aumentado, es cierto, pero bueno, yo creo que toda persona merece el derecho a defenderse y ese derecho no se le puede negar al presidente. Por tiempos. Ahora, congresista Castro, usted que integra pues el Frente Amplio, que ha sido, digamos, el abanderado de esta moción de vacancia y del anterior también, ¿cree que hay que esperar al 16 para primero oír al presidente y luego presentar la moción, o si es que mañana consolidan los votos van a presentarlo? La situación es muy clara. Nosotros estamos clarísimos en que no puede continuar Pedro Pablo Kuczynski porque necesitamos un shock de credibilidad y de confianza. El problema está que esto lo hemos debido tomar, la decisión la hemos debido tomar de repente prácticamente hace un año atrás. Hubiera sido, apenas nosotros descubrimos esta situación en enero, febrero, hemos debido tomar decisiones en marzo. Lamentablemente no tenemos la capacidad de reacción dentro del propio Congreso para tomar lo que se llama el control político y definir en ese espacio y de una manera muy rápida. Y cuando hemos esperado mucho tiempo. Cuando ese momento el congresista Arce nos señalaba que en la vacancia, esta que llamaron vacancia express, los tiempos fueron demasiado rápidos, no se permitió que el presidente se defienda. ¿Usted considera que se equivocaron en esa oportunidad? Mire, yo no voy a entrar en ese tema, pero cada uno sacará conclusiones en su respectivo momento. Yo tampoco no voy a entrar a ese tema de discrepancia. Pero los que nosotros conocíamos en profundidad y muy rápidamente procesos de investigación, nos dimos cuenta muy rápido en qué situación nos encontramos. Después de eso le podrán dar el nombre de conocimiento express, vacancia express o lo que sea. El problema es que no hemos tomado la decisión en su debida oportunidad y nos hemos estado desgastando económicamente. Y cada día vamos a seguir en este desgaste, por lo menos en estas alturas. Ya no puedo yo mirar hacia atrás ni llorar sobre el tiempo que pasó. Lo que queda claro y objetivo es que en este momento tenemos que tomar la decisión, porque si esperamos a tomarla dentro de 2 o 3 meses más o un año más, simplemente la economía se nos va a ir al suelo y la gente reacciona por el estómago. Y la calle sigue más efervescente. Ahora, pero lo que decía el congresista del Águila, congresista, no es exactamente eso, es que hable Kuczynski, eso fue un slip freudiano,
que hable Kuczynski, que va a hablar la semana que viene. O sea, falta una semana. Son días. Bueno, por eso decíamos que querrán hablar, pero nosotros mantenemos, no es una posición totalmente discrepante, pero porque tampoco la idea que tuvimos nosotros desde un primer momento, vamos a imponerla al país. No la vamos a imponer nuestra idea al país. Por lo menos hemos entrado en un plan de consenso en este momento. Unos indican de vacancia expresa o lo que fuere, pero ya hemos entrado en una situación de consenso para trabajar en esa dirección. Pero tarde o temprano, ojalá que sea lo más temprano, lo más antes posible que esto se presente, porque la situación de desgaste presidencial se da día a día. Yo no quiero llegar a un país en el cual estemos pues, con el 90-95% de desgaste y que nadie lo apruebe y recién tomar la decisión cuando ya el país, al final de cuentas, nosotros como congresistas vivimos relativamente cómodos. El que no está cómodo es el país y el pueblo. Bastante cómodo, claro, bueno, o privilegiados en todo caso. Eso es lo que no queremos nosotros, particularmente quien habla. Yo no me quiero sentir un privilegiado con relación a todo el pueblo peruano que hoy está viviendo las consecuencias de un mal gobierno. Qué bueno que reconozcan eso. Ahorita volvemos con la congresista, pero le quería yo terminar haciendo una pregunta. Sí. ¿Siente que usted está junto con el Frente Amplio traicionando los principios de la izquierda por no incluir el indulto a Fujimori en esa nueva moción? No, yo no siento que estemos traicionando. Lamentablemente, en un porque es una concesión al Fujimorismo, ¿no? No hablemos de concesiones. El problema es que cuando tenemos nosotros que manejar una idea en conjunto, tenemos que postergar lo que es necesariamente de repente para nosotros. Desde ahí, desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que quieran romper, perdón, hay personas... Postergar, está usted postergando algo para poder lograr... Es indudable que tenemos que postergar las decisiones que podamos tomar nosotros en función de lo general, porque lo que nosotros estamos viendo, ustedes desde el programa o desde el proceso del indulto, estaríamos abriendo solamente, estaríamos abriéndonos un frente más de combate en este momento, cuando la idea central está en que Pedro Pablo Kuczynski es el personaje que está distorsionando la economía del país y consecuentemente todo lo demás resulta siendo en este momento de carácter accesorio, de carácter secundario. Es lógico que en algún momento tendremos pues que tomar la decisión correspondiente. Yo nunca en mi vida pensé que iba a escuchar esto, pero ¿le parece que como miembro del Frente Amplio el indulto es secundario? No. En este momento tenemos que postergar las decisiones que podamos tener cada una de las bancadas respecto a este tema porque tenemos una actitud de consenso. Y en el consenso está lógicamente el problema mayor que es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y en esta actitud de consenso se han hecho concesiones? Es lógico. Bueno, cada uno tenemos que dar concesiones. Cada una de las bancadas tenemos, si no nos podríamos... Y ese es el problema que viene trabajando Pedro Pablo Kuczynski, para tratar de una u otra forma distraernos en peleas de carácter que hoy en este momento resultan, no son irrelevantes por supuesto, pero definitivamente que tenemos que postergarlas de alguna manera. Sin embargo, y ellos quieren incidir de que no, que esta cosa, con la intención de que no nos vean juntos en esta tarea de... Lógicamente, ¿qué es el compromiso? De fiscalizar a la corrupción. ¿Qué es el elemento fundamental? En eso estamos de acuerdo. Después de escuchar la opinión de la congresista Montenegro, quiero plantearles cómo está quedando configurado el nuevo Congreso, porque se ha movido prácticamente cada una de las bancadas con contadas excepciones y vamos a ver cómo esto va a generar un nuevo tablero. Pero, congresista, ¿cree usted que habría que esperar por lo menos a que el presidente se presente en la Bajato el 16 o cree que esta moción debería presentarse antes? ¿Cómo va a actuar su bancada? Porque el señor Villanueva es quien ha presentado la vacancia. ¿Hay consenso o no hay consenso dentro de APP? Así es. Lo que pasa es que esta moción no nace de un caso o de dos casos que derivan de la legitimidad de desempeño del presidente. Esta es una moción estructurada de acuerdo a quienes la convocan para lograr una vacancia, o sea, parten a la inversa. Y otro tema que debe ser netamente de conciencia y sale de este debate tan importante, Mijael, es que reconocemos que el pueblo está harto, no solamente del presidente, de los ministros, de los congresistas, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía. Ese tema de falta de institucionalidad se deriva justamente porque ya no se cree en nada ni en nadie. En ese contexto, ¿qué tiene que hacer el Congreso? ¿Mociones de vacancia que se cambian de acuerdo a cómo consigo la mayor cantidad de votos? ¿O debería estar legislando ya de manera inmediata? ¿Qué hacemos para sancionar penalmente todo aporte oscuro durante campañas a los partidos políticos? ¿Por qué no hacemos y de una vez renovamos la ley electoral para evitar las dádivas? ¿Por qué no hacemos un sistema de transparencia para que la gente sepa quiénes somos, dónde estamos, qué hemos hecho?
van a sancionar por mentira, entonces sanciónenos a todos los congresistas por incapacidad moral permanente. Si no, mira cuántos documentos falsos se presentan, cuántos certificados han sido fraguados, cuánta mentira hay dentro del Congreso. O sea, ¿en dónde estamos? ¿Quiénes van a señalar con el dedo? ¿Quiénes están promoviendo esta vacancia? ¿Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras? No. Las Mira, virgencitas las virgencitas de las que tanto hablábamos. Entonces, en ese contexto hay que repensar. Estamos hablando del Perú, de su futuro, no de una persona. Estamos hablando del Estado peruano como institución. Y es desde ahí donde tenemos que partir. ¿De acuerdo? Bien, yo les voy a pedir revisar juntos cómo ha quedado configurado el Congreso, que lo teníamos ayer, si no está no importa. Ahí está, qué bien, Vanesita Pepería siempre salvándome. Estaba en el anterior, en el cuadro anterior, Vane. Les decía que cuando teníamos la configuración nueva del Congreso veíamos que Fuerza Popular, sobre todo, ha pasado de tener 73 miembros a tener ahora 59. Ahí está. Así comenzó la legislatura del año, del mes de agosto, en realidad, del 2016. Tenía 73 Fuerza Popular y ya ven ustedes las diferentes bancadas, que dicho sea de paso son las de ustedes, varias de ellas, cuando se comenzó con la legislatura inicial. Ahora la cuestión está como vamos a ver, ahí está. Fuerza Popular se queda con 59, el Frente Amplio y Nuevo Perú se partieron por la mitad. El partido de gobierno, PPK, perdió al señor pues de Belaúnde, al señor Costa y al señor Ceballos. Vicente Ceballos. Ajá, Vicente Ceballos. Y bueno, claro, y había Ira que salió, pero que no se salió con ellos, sino había salido ya un poco antes. Y luego el resto de bancadas también se han visto un poco desmembradas. Y como ven ustedes, la bancada que más ha engordado, si quieren verlo así, es la bancada de los no agrupados, ¿no? Que pues, de alguna manera reúne a los Avengers, que deben estar ahí haciendo uso de todos sus superpoderes, y además a varios de los otros congresistas que se han ido saliendo. Veo que se ríen ustedes de los superpoderes de los Avengers. Entonces empecemos con ese tema. ¿Por qué cada vez que alguien renuncia a Fuerza Popular se convierte en Aquaman? ¿Qué está pasando? Es el marketing político, tú sabes que... ¿Pero no es un poco ridículo? En realidad me parece jocoso, pero pienso que la política es mucho más seria que unas caricaturas. Dejemos a Carlín, por ejemplo, que a veces nos grafica con una pintura, con un diseño, la realidad, que a veces no queremos expresarlo. De las caricaturas de Carlín es que no son bromas. No, pero el día de hoy la última de la confianza, ¿no? Pero lo que pasa es que el problema es que Carlín hace un dibujito, pero es de verdad, pues. O sea, alguien puede escandalizarse porque fue en referencia a un desastre natural. Pero fue un huaico esta declaración de Barata, sí, donde todos están embarrados, de acuerdo, pero que negaban en todo momento. Entonces, pero bueno, en el tema específico del señor Kenji Fujimori es parte de su estrategia política, marketing político, que le permite posicionarse en cierto segmento de la población. Pero hay que ser muy responsables. Tenemos una gran responsabilidad al ser congresistas, al ser autoridades, para agendar en el país temas nacionales. Y esa es en realidad la verdadera preocupación. Más allá del tema de la vacancia y todo lo que viene sucediendo de esta inestabilidad política que nos ha llevado, desde mi posición, el propio señor Pedro Pablo Kuczynski, hay una postergación permanente a muchas demandas nacionales. Ver en los hospitales que la gente está haciendo cola en el hospital del niño. Aberrante. Yo soy padre de familia, siento la desesperación cuando mi hijo tiene fiebre. Padres de familia con hijos con enfermedades muy duras tienen que hacer colas más graves. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? No, eso es lamentable. Ve a mi región, a Purímac, tengo que trasladar en emergencia en una ambulancia 18 horas a un bebé para que después 3 horas después fallezca porque el viaje ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque no tenemos un hospital a causa de la corrupción, pero no del gobierno, de gobierno regional, de gobiernos locales. La corrupción ha llegado a tal extremo y por eso tenemos que ser confrontacionales con la corrupción. No tenemos que casarnos y en eso no hay tema ideológico, así sea de derecha o de izquierda, hay que condenarlo, hay que combatirlo, y hay que fortalecer a la Fiscalía, hay que fortalecer al Ministerio Público y a la Contraloría, ¿no? Y a la Contraloría como un ente importante. Pero fíjate, en caso específico de la Contraloría no tiene la suficiente capacidad para llegar a todos los lugares, porque la corrupción está en todos los niveles. Así hay como hay lavallato a nivel nacional,
En las regiones Hay hay mini lavallatos, ¿no? pequeños Así lavallatos. es. Así Hemos visto nuestra desgracia en el norte con Ancash, donde había el proyecto Antamina, que generaba el mayor canon minero. Fíjate lo que sucedió con este señor que le decían la bestia, este señor Álvarez, y toda la red criminal que desarrolló para poder saquear el Estado. No, Que Eso llegó se hasta repite, Lima. Un cáncer. y se Así pretende repetir en mi región, por ejemplo, en Apurímac. Apurímac. El anterior gobernador regional está con prisión preventiva, el señor Elías Segovia. Él y otros 12. Y tenemos 11 alcaldes, solo para que te des cuenta el grado y el nivel de la corrupción. Es y nuestra terrible, indignación de es por terrible y medio. tenemos que encontrar maneras de encauzar este clamor de la ciudadanía de parar con esto. Pero, congresista del Águila, ¿cómo cree usted que esta nueva configuración en el Congreso va a afectar a un pedido nuevo de vacancia? ¿Cree que va a ser tierra más fértil o tierra menos fértil? ¿Cree que Keiko Fujimori va a seguir perdiendo miembros de su bancada y que se van a sumar a este grupo Avenger? ¿Cómo cree que vaya a reaccionar el Congreso frente a esta nueva propuesta? Sí, la lectura de los cuadros que acabamos de ver también es bueno resaltar que los dos únicos partidos que no han perdido integrantes son Acción Popular y LAPRA, lo cual quiere decir que el camino apunta por ahí, a consolidar los partidos Ahora, políticos. también es importante decir que si Acción Popular o el APRA hubieran perdido a un parlamentario, Dejaban de ser hubiera bancada. implicado lo mismo que el Fujimorismo hubiera perdido 13. Así es. Bueno, pero no sucedió, pues es un escenario que probablemente a algunos les hubiese gustado, por lo cierto que estamos hablando sobre un supuesto. No, pero digo, si son 5 Claro, parlamentarios, se pueden ir todos en Uber. hay, pues, difícil que se partan, hay varios ¿no? supuestos, pero lo cierto al día de hoy es que Acción Popular y LAPRA no lo han hecho. Y no solamente ahora, sino creo que en toda Sí, la historia. tradicionalmente son en toda la partidos historia que es no así. se Entonces, separan. la solución apunta a darle solución y fortalecer los partidos políticos. No puede ser que los partidos políticos se junten para llevar una aventura que llaman la campaña electoral. El partido político nace, o sea, uno crece, se desarrolla al interior de un Pero partido Acción político. Popular se ha sumado a alianzas electorales. Sí, nosotros desde el 2000 que no participamos con el nombre de la Acción Pero a Popular. Toledo lo apoyaron, y así estuvimos con 5 representantes dentro de Toledo en el 2011. Bueno, pero es 5. una aventura, ¿no? Sí, es una aventura, pero instalada en un partido Y político. todo parece indicar que a Toledo en esa campaña también le cayó su aceite, Sí, ¿no? pero usted comprenderá que a 5 representantes de los 130 ninguna injerencia podían tener. No he dicho eso. Ninguna injerencia Simplemente podían digo, usted tener. dice que no se suman a aventuras políticas, le acabo de dar un ejemplo de una aventura a la que se pero sumaron. Personas individuales se suman a aventuras políticas. Nosotros nos sumamos como partido. Correcto. Y como partido respondemos. Entonces ahí radica un poco la solución de evitar todo esto, que es un mal que, por cierto, así como hablaban que en los 90 teníamos o padecíamos de corrupción, en los 90 también padecíamos de esto, del transfugismo. Claro, el transfugismo ahora nos parece bueno, pero antes nos parecía malo, porque implicaba dinero de por medio. Lo que pasa es que creo que el verbo, o sea, si es que existiese la palabra transfugismo, habría que tener el verbo transfugar. Entonces creo que transfugar, que no existe, por supuesto, discúlpeme, señor Cervantes, desde donde me escuche, este verbo creo que tiene una carga peyorativa, pero lo que hay que, creo yo, es analizar cuál es el motivo que lleva a un parlamentario para salir de su bancada. Evidentemente, si es un dinero o una prebenda, está muy mal, pero si es un tema ideológico, no está tan mal, ¿no? Pero se lo estoy dando, porque no llega una formación política, uno llega con una formación política. Mira, Mijael, yo no me imagino salir de Acción Popular. No me imagino, porque toda mi vida he radicado. ¿Usted cree que un estadista nunca se podría cambiar de partido? ¿Un político de verdad? Es difícil. Bueno, Churchill se cambió 2 veces. Sí, bueno, quizás en otras realidades, en otras coyunturas, ¿no? Y por cierto, cuando se cambió la última vez no ganó, ¿no? Pero, entonces es difícil, ¿no? No después. No, y cuando hizo lo mejor en su vida, que fue ganar la guerra, después no ganó la elección. Cosas de la vida. Así es. ¿No? Cosas de la vida. Cosa que sí lo hizo MacArthur en Estados Unidos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Es cierto, cada día que pasa, Fuerza Popular, creo yo, que pierde un elemento más. Y cada día eso hace que la vacancia sea más distante. Claro. Entonces, finalmente, Que es más difícil ahora. yo creo que es más difícil ahora la vacancia. Fuerza Popular, lamentablemente para ellos, eso sí me consta, estaban abocados a consolidar un partido. Lamentablemente, cuando uno hace un llamado a invitados y no a partidarios, el resultado es este. Así es. El resultado es este. El de los invitados. El de los invitados personalmente pueden ser muy agradables, pueden tener éxito profesional, pueden tener éxito económico, pero cuando no hay una formación y un equilibrio y una paridad, cuando hablamos paridad, es decir que somos pares, tenemos algo en común, Así es. ante la pequeña divergencia, sucede esto. Claro. Nosotros en el partido, dentro de Acción Popular, tenemos muchas divergencias, pero por encima de eso tenemos, creo, una gran coincidencia, que es la de ser militante de un partido. Y eso es lo que debemos trabajar, que es la de fortalecer los partidos políticos. Bien, me imagino que se refería a Eisenhower y no a MacArthur, que no fue presidente. Eisenhower, tiene razón. Vamos a ver Me avisaron por- me lo quito si quiere y nos agarramos sin audífono. No hay problema, no hay problema. No, lo que quería ver ahora era ver qué dijo la señora Keiko Fujimori, que como saben ayer estuvo con el señor Ortiz y ha dicho varias cosas importantes con respecto a Kenji, con respecto a este tema. Entonces, vale, no sé si podemos empezar a ver los cuadros para irlos comentando con los congresistas.
Ahí está. Lo primero que dijo la señora Keiko Fujimori, vamos viendo uno y lo vamos comentando, fue: la pelea o la separación que hay con Kenji es real. Hay una gran diferencia en el fondo y en la forma de actuar de Kenji con referencia al partido político. Esto fue el comiencito de la entrevista, no sé si lo vieron ustedes, que el señor Ortiz le preguntó si es que esta pelea era cierta o era más bien una pantomima, ¿no?, entre los dos hermanos para escindirse. ¿Ustedes consideran que la respuesta de Keiko es real? ¿Creen que ha habido una decisión real entre los dos grupos políticos o que más bien están maquillándolo un poquito? Sí, pues empecemos por acá. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay un distanciamiento, al menos político, entre los dos hermanos. Claro que un distanciamiento de la magnitud de las formas y sobre todo las declaraciones de ambos por los medios, es difícil creer que no se traslada al plano familiar. Para mí, yo creo que es poco probable creer que pueden tener diferencias políticas y finalmente un domingo pueden sentarse en una mesa y tener la tranquilidad que tenían antes. Eso creo yo no sucede, eso no sucede. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de máquinas, y lo normal es que no fuese así. Pero lo que también es cierto, que ante esa unión y ese vínculo sanguíneo que tienen de ser hermanos, yo creo que en un futuro ellos podrían volver a juntarse. Y finalmente los perjudicados serían todos aquellos de ambos lados que pregonan o son radicales en sus ideas y en sus declaraciones. Es finalmente como una relación, cuando la relación vuelve a juntarse, todos aquellos que estuvieron en el torno de la relación, como daño colateral. Exacto, terminan siendo desplazados. Yo no sé qué sucederá más adelante, pero finalmente esto no es únicamente una divergencia política. Ahora, tenemos la siguiente imagen, Vane, donde la señora Keiko Fujimori habló de nuevo sobre el líder de los Avengers. Dijo: él sabe dónde vivo. Ya con sus superpoderes ya lo tiene claro. Como ha dicho, si él quiere hablar conmigo sabrá dónde encontrarme, yo no voy a buscar. Más allá de esas diferencias, en el tema de fondo, en el tema político, hay una ruptura. Él ha decidido trabajar al lado de PPK. Y esta respuesta de la señora Fujimori, que una vez más dio al señor Ortiz, es una respuesta importante porque de alguna manera abona a una de las ideas que sus parlamentarios ya venían pues encajando en la opinión pública hacía tiempo. Que es que, y lo ha dicho acá el señor Becerril más de una oportunidad, que Kenji Fujimori básicamente está trabajando con el gobierno, que se ha sumado de manera tácita a la bancada de Peronos por el Cambio. ¿Usted lo ve así? Sí y no. Yo creo que Keiko Fujimori perdió la gran oportunidad de su vida, porque no solo Kenji debió trabajar al lado de PPK. Uno puede ser divergente, puede ser totalmente fiscalizador de cada uno de los ministerios, pero trabajar juntos por una agenda común dentro del gobierno. Y yo creo que Keiko perdió la gran oportunidad de su vida de mostrarse proactiva, colaboradora, sumar esfuerzos en esa agenda que tanto requerimos en la seguridad ciudadana, en educación, en salud, pequeña, mediana agricultura, en todo aquello que ella considera tienen fortalezas. Pero ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Yo creo que el que Kenji se sume ahora a quien liberó a su padre es algo natural, pero la idea es cómo construimos, no cómo destruimos, porque acá no estamos hablando solamente de partidos políticos, estamos hablando de un país que necesita crecer y desarrollarse, que no solamente necesita crecimiento económico, sino desarrollo económico, vale decir modificar las bases, las estructuras bajo las cuales hemos crecido. Y en ese contexto ellos eran sumamente importantes porque tenían justamente una gran mayoría para aportar. Lamentablemente hicieron todo lo contrario y ahora estas declaraciones de acá suenan totalmente vacías. Cuando yo quiero construir, yo cruzo la vereda, toco la puerta, armo puentes, pero están solamente destruyendo. Bien, vamos a retomar este tema y vamos a hacer... Vanessa, querida, vamos a hacer un corte comercial. Mi productora ha dejado el pedal del switcher pegado, entonces creo que se metió una araña en el switcher. He escuchado unos gritos furibundos en los últimos instantes, así que vamos a hacer un nuevo corte comercial que me reclaman desde allá y regresamos para el último bloque de nuestra conversación. Corte y volvemos. Estamos de vuelta ya con la cucaracha asesinada en el switcher, entonces estamos en calma. Y vamos a regresar a conversar con los congresistas y tenemos, van en la tercera claqueta con las declaraciones de Keiko Fujimori para escuchar los comentarios de la congresista Montenegro, el congresista Arce y sobre todo el congresista Castro, que le toca hace un momento hablar. Tenemos el cuadro, ahí está. El partido del señor Kuczynski, dice la señora Fujimori, sobre el que hay cuestionamientos, no está siendo investigado. El partido del señor Toledo nunca ha sido allanado. La señora Villarán tampoco. Entonces, no hay una equidad en los tratos de las investigaciones. Eso no es cierto. Ahora, claro, aquí la congresista Montenegro dice de inmediato, el único partido que tiene un proceso abierto es el de Fuerza Popular. Entonces, ese tema ahí lo vamos a abordar.
Pero dice un asunto más con respecto al señor Kuczynski. Dice, no lo hice con el señor Kuczynski, se refiere a saludarlo después de las elecciones, porque era mi gesto político por los agravios que no solo yo, sino los simpatizantes de Fuerza Popular recibimos. ¿Qué opina de estas dos declaraciones, señor Castro? Bueno, la situación es que se dan en un contexto bastante complicado porque en particular esto viene de que lamentablemente los primeros, y esos todos los analistas políticos que tienen muy buen nivel a nivel internacional, nos indican que las primeras decisiones tienen que tomarse en los 90 días. Y por eso que no tenemos futuro. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, esos primeros 90 días, en vez de tomar las riendas del gobierno, se dedicó a dar algún tipo de palabras altisonantes, etcétera, que marcaban algún tipo de diferencias entre unos y los otros, y no santificando a unos, a todos en general. Y por otro lado, no tomó la dirección de manera directa y sobre todo, comenzó a emplear los mismos instrumentos. ¿Quiénes eran los mismos instrumentos? Las mismas personas, las mismas formas, el presupuesto de la República totalmente centralizado, o sea, todo no podía ser el destino de Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente, y lo dijimos nosotros lamentablemente no nos escuchaban ahí en el Congreso y en el propio Pleno, cuando íbamos se fundamentaba en las diferentes comisiones el presupuesto de la República totalmente mal diseñado y lamentablemente hoy estamos viendo, y sobre todo con los mismos actores, y eso era un cuestionamiento directo en el sentido siguiente, de que tú no vas a construir nada diferente con las mismas personas. Y todos los mismos que han venido parece que Kuczynski tiene su grupo de alrededor y eso es los que lo digitan, es lo que lo hacen. ¿Quiénes lo integrarían? Bueno, hay que preguntarle a Zavala en primer lugar. ¿Pero Zavala no ya dejó de ser ministro? No, en ese momento. Zavala formó ese grupo. Con los Tornes, con se lo pregunto porque mucha gente dice que Zavala continúa siendo una persona influyente. Eso es lo que nosotros también pensamos de igual forma. Y habían grupos pues incluso vinculados a nosotros que también siguieron esa misma dirección. ¿Como quién, por ejemplo? En general gran parte de congresistas, porque el acomodo es muy fácil. ¿Estaba usted hablando de No Perú? Incluido, digo, formaban parte de nosotros, me imagino que los únicos que formaban parte de ustedes y dejaron de formarlo fueron los señores. Es muy probable que sea, no sé, él tendrá que decirlo en todo caso. Pero ¿usted siente que se había muchos... Perdón. Había muchos... Le acaba de meter un piedrón, deje usted que responda por alusión, congresista. Yo aprendí algo de las comisiones, por alusión tiene que responder. Pero el problema es que cuando nosotros iniciamos una campaña, por eso volvemos a retomar el tema. En los primeros 90 días ya se diseña una estrategia, ¿qué voy a hacer hacia adelante? Lamentablemente el gobierno no tuvo ningún tipo de ruta y hoy estamos viendo las consecuencias. Ahí se te adhieren unos que les gusta el poder, otros que van tomando distancia y etcétera, etcétera. Pero en este momento nosotros no estamos en esa tarea, estamos en la tarea de presentar una vacancia. Lamentablemente lo que se hizo hacia atrás y que no se hizo bien, lamentablemente después tendrá que juzgarlo la historia, porque aquí hay un momento histórico. Aquí nos ponemos a veces a pensar en Kenji, por ejemplo. ¿Tú crees que va a tener futuro político con PPK hacia adelante, que no tiene futuro? O también los de AP que quieren ponerse de costado, o cualquiera que quiera a estas alturas del partido. Los de APP también que quieran ponerse de costado. Ya, ahora sí van tres piedras, congresista. Strike 3. Tengo que darle... Van a morir. Van a morir, congresista. ¿Está usted fatalista? Morir políticamente. Ah, caramba. Lógicamente, van a morir políticamente. Lo que pasa es que cuando alguien de izquierda dice que alguien va a morir, uno se asusta, pues, ¿no? PPK, porque no quieren escuchar lo siguiente. PPK está en cuidados intensivos, el gobierno de PPK, vaya usted a la calle, nosotros conversamos, y lamentablemente todos los que se adhieran, por eso que hay muchos que han saltado ya del barco de PPK. O sea, PPK dice usted es arsénico. Lo único que lo ha sostenido en este caso a PPK es la adhesión de Kenji, pero Kenji, ¿por qué se ha adherido? Por cuestiones de carácter político, económico, no, simplemente no hay ninguna otra cosa que el tema del indulto. Y eso se va a caer, lógicamente, y eso se va a caer cuestión de tiempo, nada más. Bien, el congresista Castro ha aludido a los tres otros invitados, así que vamos a hacer un último corte y regresamos con una respuesta muy rápida. Vamos a ver si ellos lo sienten como aludido, yo no importa. Hacemos un corte y regresamos con la última respuesta de cada uno. Hay que ponerse de costado. Bien, estamos de vuelta y tienen 10 segundos, repito, cada uno para responder, para lucirse. En realidad, mi preocupación es el país y nos preocupa mucho la situación a la que nos ha llevado, en este caso, el propio gobierno. Y también hagamos un mea culpa desde el propio Congreso. No se está agendándose temas de demanda nacional. Entonces, con todo eso se ha generado un ambiente de desgobierno y descrédito a la clase política. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el Congreso de la República, evidentemente, agendar los temas de país.
Y con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, él ha llegado a ese extremo y por eso estamos encaminados con la vacancia, porque no tenemos otra alternativa. Congresista. Permíteme salirme de este tema solamente para protestar contra el Congreso, porque mañana, 8 de marzo, debió plantearse el Pleno de la Mujer. Así debió ser, y no han puesto en agenda ningún tema sobre los derechos de la mujer y ningún proyecto de ley de todas las bancadas, que hay muchísimos, siendo un día tan importante. Y contestándole a mi colega Castro, Alianza para el Progreso en 16 años de vida institucional tiene la mayor participación a nivel nacional de gobiernos locales, regionales, y estamos en todo el Perú con trabajo social. Bien, congresista, muchas gracias y feliz Día de la Mujer. Ya son las 12 de la noche. Congresista, para terminar. No, yo le diría al congresista Castro, un partido cuyo lema es adelante jamás puede estar recostado, mi estimado amigo. Así. Una respuesta categórica, congresista, hemos volado. Categóricamente voy a decir que la decisión es histórica. Después de esto van a haber averiados, heridos, contusos y muertos también. Así que... Está bien, congresista. Yo les agradezco a los cuatro muchísimo por haber venido. Mañana en el Congreso no se va a plantear, pero aquí sí vamos a hablar toda la noche del Día de la Mujer y de la situación de la simetría de poder entre los hombres y las mujeres, con 4 invitadas de lujo. Así que ustedes mañana no se lo pueden perder. Con nosotros es hasta mañana. Tengan buenas noches. Esto ha sido Contacto. Nos vemos